hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Jesús les dijo: en verdad se los digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte sin que ya hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige ya hoy, viernes, en esta sexta semana del tiempo ordinario, el calendario litúrgico. Palabra de Dios hoy tomada, hermanos y hermanas, del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículos 34 al 39, y corre hasta el capítulo 9, primer versículo en algunas traducciones. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, estamos ante un evangelio de directrices por parte de San Marcos. Estamos ante un evangelio que nos pone a pensar en el discipulado, que nos pone a pensar en el seguimiento a Cristo, y que nos pone y nos lleva de la mano precisamente a que nosotros tenemos que caminar por el camino que no es tan fácil, hermanos y hermanas, sino que es un camino que tiene sus pros y tiene sus contras. En el cristianismo va a haber que aceptar esa realidad, hermanos y hermanas. Siempre estamos como con una dualidad, ¿no? Siempre hay como una polarización, lo bueno, lo malo, ¿verdad? Lo que es un desafío, lo que es un reto, ¿verdad? Lo que es una exigencia, lo que puede ser algo cómodo, lo que puede ser algo de las tinieblas y que no es de la luz. Siempre estamos como en esos binomios de una cosa negativa y una cosa positiva. Y hoy es uno de esos días, hermanos y hermanas, donde la palabra de Dios nos pone a pensar seriamente en que hay momentos en que nuestro examen de conciencia tiene que estar buscando el equilibrio, el balance, hermanos y hermanas, sopesando las cosas. Porque a veces la balanza se puede inclinar al lado opuesto y al lado que no es. Y eso pasa con el discipulado, eso pasa con la espiritualidad, eso pasa con la entrega, con la fe, con el cristianismo, con la devoción, con la piedad, con la espiritualidad. Hermanos y hermanas, todo eso va involucrado aquí. Y lo estamos viendo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas, porque hoy lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios son tres desafíos, hermanos y hermanas, y los vamos a discutir. Tres grandes desafíos, hermanos y hermanas, y una condición por parte de nuestro Señor Jesucristo, que es una condición radical, o sea, que llega hasta el tuétano, que llega hasta lo más profundo. Y todo eso, hermanos y hermanas, esos tres desafíos y esa condición radical están todas en ese versículo 34 de hoy, que es el que inaugura el texto bíblico que estamos leyendo. Y escúchalo ahí. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, seguimiento, ¿no? Discipulado, cristianismo, que renuncie a sí mismo. Ahí está la número uno, ¿no? Esa es la número uno. Que tome su cruz. Esa es la número dos. Y que me siga. El seguimiento. Y dentro de eso pues vendrá la condición radical, hermanos y hermanas, que nos habla hoy la propia palabra. ¿Cuál es la idea fuerza, hermanos y hermanas, que nos va a guiar en el día de hoy? Porque realmente, si lo condensamos todo, hoy vamos a pensar en términos de lo que es eterno y en términos de lo que es pasajero. En términos de lo que es eterno, en términos de lo que es pasajero. Se podría hablar de lo que es del mundo, de esta tierra,
y de las cosas que son de la vida de Dios, del reinado de Dios, de las cosas de Dios. No, la idea de fuerza es esta, hermanos y hermanas. Vamos a poner en una balanza lo que solo dura por un tiempo y en el otro lado lo que dura por la eternidad para ser buenos cristianos. ¿Estás entendiendo? Esa es la idea de fuerza, guiarnos a que en el diario vivir tenemos que poner en esa balanza, hermanos y hermanas, lo eterno y lo pasajero en mi vida para entonces tomar decisiones que son correctas en nuestra vida. Y de hecho, hermanos y hermanas, hablando de eso, la primera lectura de hoy no la podemos dejar por alto y la vamos a tocar en algún momento, que es de Santiago capítulo 2. Está el versículo 14 solito y luego brinca al versículo 24 al 26, donde Santiago es capaz de decirle a su gente, que va muy a tono con lo que estamos diciendo hoy, que la fe y las obras van juntas, hermanos y hermanas, para el seguimiento de Cristo. Fe y obra van juntos para el apostolado, para la espiritualidad, para el testimonio, para la vida vocacional, dentro de ese matrimonio, dentro de ese sacerdocio, dentro de esa vida cristiana. Ahí tiene que estar. Hermano y hermana, piensa por un momento. Y vamos a hacer 2 ejercicios rapiditos. Piensa en este momento en algo material. Y escucha cómo estoy hablando. Piensa en este momento en algo material que atesoras mucho, que valoras mucho, que estimas mucho. Piensa por un momento en eso. Vamos, tenemos esa libertad hoy porque es un ejercicio. No importa. Estamos hablando de algo material. Algo que te ha costado tenerlo. Algo que lo tienes. Algo que realmente pues le echaste ganas para tenerlo. A pesar de que es material. Piensa en algo material, hermanos y hermanas, que estimas, que valoras, que de alguna forma entiendes que tiene cierto valor para tu vida. Toma tiempo y piénsalo. Ahora, en segundo lugar, vamos a pensar también en algo, hermanos y hermanas, de valor espiritual, de valor sentimental, de valor de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Saca tiempo, fíjate, material, y ahora estamos con lo espiritual. Saca tiempo, ¿qué de lo de Dios, qué de lo espiritual, qué de lo que es eterno, hermanos y hermanas, tú valoras mucho, estimas mucho, aprecias mucho y tiene una posición de prioridad para ti? Fíjate, porque es perfectamente válido que yo valore cosas materiales porque estoy en la tierra, y porque soy cristiano, que valore cosas que son espirituales. Digo, hermanos y hermanas, la inversión más grande que hacemos muchos de nosotros en la vida, y tú si eres padre y madre y eres esposo y esposa y eres jefe de familia, es una casa, ¿no? Te metes en una hipoteca de 30 años, mensualidades, todos los meses, ¿verdad? Hay que pagar la casa. Son por 30 años, y cuando tienes, qué sé yo, 35 años compraste la casa, 25 años compraste la casa, vienes a saldar la casa y la casa será tuya a los 65 años, a los 60 años. O sea, y ya a los 65 años te queda no mucho tiempo de vida, pero es para disfrutarlo. Tiene un valor, claro que sí, tiene un valor material, claro que sí. Y te sacrificaste y pagaste mensualidad y por eso trabajaste, y esa es la cuevita de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi suegra, de la familia, de mi hermano cuando no tuvo casa, en fin, hermanos y hermanas, claro que sí. Y también están las cosas espirituales, las cosas que son sentimentales. Puedo tener un valor muy importante para mí en la vida, hermanos y hermanas, una madre, un padre, un hermano, ¿verdad? Algo espiritual, ¿no? La misma presencia de Dios en nuestras vidas y el cristianismo que vivimos con fe. Son cosas que tenemos que valorizar. Mi bautismo, cuando me cristianicé, y la expectativa de morir y vivir hacia una vida eterna. Todo eso tiene un valor. Va a llegar un momento en la vida, hermanos y hermanas, que hay que decidir. Aunque está perfectamente tener valores materiales valorizados, ¿verdad? Porque no los he convertido en ídolos, ¿verdad? No estamos hablando de eso, de convertir algo material en un ídolo, en algo de lo que dependo, en algo que me controla mi vida, mi existencia, mis pensamientos, lo que soy, y no me deja ser cristiano. Pero por eso puse, pues, hermanos y hermanas, ese activo de la casa, de la hipoteca, de lo que tengo, eso.
Y sobre todo algo que es espiritual, hermanos y hermanas, algo que viene de Dios. En algún momento hay que soltar. Y de hecho, lo más que tiene valor para uno, pensándolo, es la existencia y no tanto la vida. Hay quien pudo haber pensado en la vida, hermanos y hermanas. Y la vida todo depende de cómo la definamos, pero la existencia es lo importante. Porque yo puedo existir en Puerto Rico, yo puedo existir en Nueva York, yo puedo existir como joven, yo puedo existir como anciano, yo puedo existir cojo, yo puedo existir manco, yo puedo existir ciego, yo puedo existir, hermanos y hermanas, en un bote en el agua, yo puedo existir, hermanos y hermanas, en un avión a 30.000 pies de altura. La existencia tiene un valor muy importante para nosotros. Y fíjate que si la catalogamos en lo que hemos dicho, tiene algo la vida de material, porque estamos en esta tierra, pero aunque me falten los árboles, aunque me falte el agua, el mar, el río, aunque me falten las montañas, aunque me falten las nubes, ese cielo, adivina qué, hermanos y hermanas, yo existo. Puedo existir. Existo aquí y existiré allá en el nombre de Dios, en este mundo material y en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Ese es el enfoque, hermanos y hermanas. Si hay algo importante es en mi existencia. Nuestros padres vivieron sin nosotros varios años, una década, 20 años, hasta que nos engendraron. Y a veces nos engendraron a los 20, a los 25 años de edad. Pues quiere decir que ellos vivieron sin nosotros como 20 años. Luego nosotros nacimos y nos acompañaron en el viaje de la vida. Luego, por ley natural, se supone, ¿verdad? En algunos casos no es así, siempre hay sus excepciones, mueren ellos. Y luego nosotros seguimos como por 15 o 20 años más sin ellos. Existencia. Hubo una vida que compartimos con papi y mami, hubo una vida en que papi y mami no compartieron con nosotros y hubo una vida en que yo no compartí con ellos porque ya no estaban. Pero lo importante era existir. Que aunque yo ponga que una persona es importantísimo en valor, lo importante es la existencia. Tiene que ver con eso. Fíjate, hermanos y hermanas, y te he hecho toda esa introducción, casi la predicación completa, para que podamos entender que Cristo, de los 3 desafíos que tiene aquí para nosotros, que al fin y al cabo lo que estamos buscando es, hermanos y hermanas, que nos enseñen los elementos que constituyen y son elementos constitutivos de ese seguimiento de Cristo y de la vida cristiana. Ese es el desafío número 1, el de negarse a sí mismo. Y el que se niega a sí mismo, ¿por qué es un valor tan importante cuando lo sopeso, cuando lo balanceo? Negarse a sí mismo, hermanos y hermanas, para generar relaciones humanas sanas. Cristo quiere que tengamos relaciones humanas sanas. Negándome a mí mismo. Los padres se niegan a sí mismos porque sus hijos coman, porque sus hijos salgan, porque sus hijos viajen, porque sus hijos tengan un carro, porque sus hijos tengan el hospedaje, porque sus hijos puedan estudiar, porque sus hijos puedan vestir, estar al día. Los padres se niegan a sí mismos, sí, hermanos y hermanas, y si es cuestión de salud, se niegan más todavía. O sea, en la vida nos vamos negando y al negarnos, ¿sabe cuál es uno de esos beneficios? Que hay muchísimos beneficios, pero es esa relación humana sana, hermanos y hermanas. Cuando yo me niego a mí mismo por ti, es una relación como la de Cristo. Me niego a mí mismo, muero a mí mismo por ti, por darte la vida. Eso lo hace un papá y eso lo hace una mamá. Eso lo han hecho amigos, hermanos y hermanas. Eso fue lo que hizo Maximiliano Kolbe cuando estuvo en ese campo de concentración, que dio su vida por aquel padre que iban a sacrificar los nazis y dijo, yo muero en su lugar, porque él tiene esposa y él tiene hijos. Se negó a sí mismo y eso crea nuevas relaciones humanas, unas relaciones humanas sanas, donde no hay un interés, donde yo no utilizo a la persona como un medio, yo no soy mezquino en esos términos, hermanos y hermanas. O sea, ese primer paso del desafío a negarse a uno mismo es una invitación, y escúchalo así, a vivir más allá del ego. Porque el ego deshumaniza. Cuando yo no soy capaz de negarme a mí mismo, impera, reina en mí el egoísmo. Y el egoísmo es el culto a mi propia persona, es la manipulación, es el todo para mí, el beneficio para mí, es la acumulación para mí, hermanos y hermanas. Y eso me deshumaniza.
Entonces estás viendo por dónde nos lleva nuestro Señor Jesucristo. Negarse a uno mismo, hermanos y hermanas, no es tanto que me maten, como algunas personas piensan, y uno habla con algunos feligreses, ay, que me maten, pues ¿cómo yo voy a estar dispuesto a hacer eso? Pero es morir a muchas cosas, es darle muerte a muchos apetitos, en egoísmo que yo tengo, a muchos deseos, a muchas fantasías, a muchas metas y propósitos y creencias, hermanos y hermanas, que no son ni humanos y que no son ni cristianos y que debo de morir a ellos. ¿Me estás entendiendo? Por nuestra mente pasan un montón de pensamientos, un montón de creencias que van manifestando en un pensamiento, más tarde la acción. Y por eso es el peligro de que a veces, hermanos y hermanas, el egoísmo se mete ahí dentro y actuamos como no cristianos, actuamos como no casados, actuamos como no sacerdotes, actuamos como no feligreses, actuamos como no hijos, actuamos como no papás. ¿Me estás entendiendo? Por unos egoísmos, algo me dominó, algo me controló y se dañan las buenas relaciones. Quiero verlo desde ese punto de vista. En segundo lugar, hermanos y hermanas, ese desafío del versículo 34 de cargar con la cruz, que lo hemos escuchado en muchos momentos. Es una invitación, hermanos y hermanas, y escúchalo bien, a asumir la densidad de la propia existencia. Es profunda la cosa, ¿no? Cargar con la cruz es enfrentar la vida a pesar de que creo en un Dios de milagros, a pesar de que creo en un Dios bueno, a pesar de que creo en un Dios de consuelo, a pesar de que creo en un Dios de misericordia, a pesar de que creo en un Dios de compasión, a pesar de que creo en un Dios de amor. Sufro, lloro, me enfermo, me debilito, caigo en pecado y a veces no me conozco a mí mismo. ¿Sabes que eso es cargar tu cruz? Eso envuelve, hermanos y hermanas, el cristianismo. Esa es la densidad y lo profundo de todo esto. El cristianismo no es superficial. El cristianismo no es una ropa que yo me pongo y me quito. No es un cambio de peinado para ser cristiano y decir que hoy me convertí. Hermanos y hermanas, es algo bien profundo, es algo de profundidad. A tal grado, hermanos y hermanas, que tiene densidad. No es espeso. No puede ser algo, hermanos y hermanas, superficial. Hay que ir a lo profundo para poderlo entender. Y tiene que ver con mi existencia. No, yo no soy cristiano solamente de domingo, hermanos y hermanas. Yo no soy cristiano solamente de rosario. Yo no soy cristiano solamente de algunas cositas de prácticas y piedad religiosa. Es una vida de 24 horas. Es una existencia bien profundo. En la panadería yo soy cristiano, en el juego de pelota yo soy cristiano, en el negocio que tengo con los clientes soy cristiano, creo en Dios, cuidado. Y esa es la profundidad que tiene todo esto. Cargar con la cruz es asumir que vienen dolores, que viene persecución, que vienen señalamientos, que vienen desafíos, que tenemos que cargar por algunos años con situaciones débiles, que soy un buen padre de familia y soy una buena madre de familia y el hijo me salió drogadicto, o la hija me salió alcohólica, o aquel vino y levantó la mano y me dijo que está usando marihuana, o me dijo que está metido en el crack, o me dijo que está metido con una pandilla, o que está metido en un punto de droga y es el que vela para que se lleve a cabo la transacción. ¡Wow! No me digas que porque eres cristiano no te va a pasar nada de eso. Ese es el desafío. Carga esa cruz. Carga esa cruz. Sí, es que algunos piensan que se nos ha prometido, hermanos y hermanas, un reino mágico. Me dice cristiano, me bauticé, gloria a Dios, no me va a pasar nada. Y entonces daré fe. Esos son los primeros que caen. En la primera sacudida, como dice Jesucristo en la parábola de la semilla, en la primera sacudida se van, porque pierden la fe. Cuidado, hermanos y hermanas. Mira, y en tercer lugar, el tercer desafío es el seguirlo. Hermanos y hermanas, tan importante que es el seguirlo. Tiene que ver con vocación. Y sobre todo, hermanos y hermanas, ahí va a caer la idea radical de la que vamos a hablar ahorita. La vocación de liberarnos es liberación. Cristo quiere personas que le sigan, que estén dispuestos a ser discípulos y a vivir vida cristiana, que estén libres. ¿Qué quiere decir libres? Libres de ataduras. No me ata nada, no me ata ni mi padre, no me ata ni mi madre, no me ata ni mi esposa, no me ata ni mi esposo, no me ata ni mi trabajo, no me ata, hermanos y hermanas, nada.
Soy libre para servir al Señor, servidor del Señor. Eso no quiere decir que voy a abandonar a mi esposa, voy a abandonar a mi familia, voy a abandonar a mis hijos, los voy a dejar que se mueran, que caigan en desgracia, no voy a trabajar por la causa de Cristo y que entonces estén enfermos. No, esas son exageraciones, son gente que quieren hacerle daño al Evangelio de Cristo. Se trata de posponer muchas cosas. Y yo en presencia de papi y mami los puedo posponer en presencia de ellos y poner a Cristo en primer lugar, estando ellos presentes. Y no los estoy abandonando, hermanos y hermanas. Así es esto. Entonces, piensa en ese seguimiento en vocación, en esa llamada a la que tú has respondido. Que como decía Juan Pablo II, ¿qué es la fe? Sino la respuesta del hombre a la llamada de Dios. La respuesta de nosotros a la llamada de Dios. Ahí está la vocación. Una respuesta libre, sin ataduras, que no me esclaviza. Porque el que se va con dependencias, hermanos y hermanas, como dice Cristo, no se puede servir a Dios y al maligno a la misma vez. O amas a uno o detestas al otro. Y finalmente, hermanos y hermanas, la condición radical. ¿Cuál es la condición radical que se ve en todo esto según lo plantea la palabra de Dios hoy? Mira, hay unos versículos aquí interesantes. Por ejemplo, cuando Jesucristo termina en el 34, para que tú veas entonces esta condición radical. Ese versículo, hermanos y hermanas, 35. Pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Es todo lo que hemos dicho nosotros. Eso es bien radical. Bien radical. Todo lo estimo pérdida. Pero no es abandonar, no es odiar. Todo lo estimo pérdida ante Cristo, que es ganancia. Pero no es desentenderme. Escúchalo bien. No es dejar y no tener ojos para eso que estoy posponiendo, ¿verdad? El versículo 36. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? Junto con el 37. ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Y esto tiene que ver con las dependencias. Las dependencias de lo material, hermanos y hermanas, ¿no? Hay un refrán que siempre me gusta para hablar de esto, y es que mucha gente, hermanos y hermanas, han perdido la salud por tener mucho dinero, y luego no hay dinero que les recobre la salud. Y yo creo que es tan sencillo como eso, ¿no? ¿De qué nos vale ganar el mundo entero y tener lo material del mundo, haberlo creado como un ídolo para mí, que me controla y me hace depender? Y perdí mi alma porque no compartí, porque me volví egoísta, porque me desinteresé de las personas, porque desatendí a los que me rodeaban, porque ignoré al necesitado, porque hasta de Dios me olvidé. Eso, hermanos y hermanas, seguimiento. El seguimiento es radical, es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Es asumir un discipulado, hermanos y hermanas, en libertad, sin esas dependencias. Es renunciar, hermanos y hermanas, a una salvación que no sea capaz de humanizar. Y humanizar en ese sentido, hermanos y hermanas, es ser igual que Cristo, porque Cristo es la imagen verdadera y auténtica del ser humano. Todo lo que deshumaniza nos saca de lo que es de Cristo. ¿Estás entendiendo? Y también dice la palabra de Dios en el versículo 38, yo les aseguro que si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera, adúltera en el sentido de que de infieles a los mandamientos, de infieles a las normas de Dios, de infieles al Mesías Jesucristo nuestro Señor, de esta generación adúltera y pecadora, que sigue haciendo lo contrario a lo que Dios pide, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre, rodeado de los ángeles del cielo. O sea que más me vale, hermanos y hermanas, buscar ese favor por parte de Dios. Alguien dijo en algún momento, hermanos y hermanas de apellido Metz, para ir en conclusión con la palabra de Dios hoy, una cruz que ya no intranquiliza a nadie, no tiene ningún aguijón. Qué interesante, ¿verdad? Ha perdido la tensión del seguimiento a Jesús. O sea que
que el cristianismo pica, que el ser cristiano, hermanos y hermanas, arde. No sé si me estás entendiendo. Si la cruz que llevas es muy cómoda y no tiene aguijón, no estás viviendo la fe, hermanos y hermanas. Si no te intranquiliza, ¿verdad? Podríamos decir. Si no hay tensión en tu vida como cristiana, el seguimiento a Jesucristo no es seguro, porque no puede ser que tan fácil, hermanos y hermanas. No puede ser tan fácil. Yo decía, ya por terminar, hermanos y hermanas, que en este desafío, estos desafíos que nos presenta la palabra de Dios y sobre todo, hermanos y hermanas, en el camino de la vida cristiana, interesante esa segunda lectura de hoy, complementaria y con la que quisiéramos terminar, porque tiene un llamado a que la fe se demuestra con las obras. Y el desafío de nosotros los cristianos es, hermanos y hermanas, no solamente decir soy cristiano de palabra, rezar ese credo de palabra, sino llevar la palabra a la acción. Eso es para todos, hermanos y hermanas, para ti, para mí, para el Papa, para el obispo, para quien sea, es para todos. En el versículo 14, Santiago dice, hermanos, si uno dice que tiene fe pero no vive con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Y luego continúa en el versículo 24 hasta el 26. Entiendan pues que uno llega a ser justo a través de las obras y no solo por la fe. Lo mismo pasó con Rahab, la prostituta. Fue admitida entre los judíos por sus obras, por haber dado hospedaje a los espías y porque lo hizo partir por otro camino. Porque así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Así que, hermanos y hermanas, tal vez una visión, la de Santiago, un poco distinta a la de Pedro, ¿verdad? Pedro nos recordaba en algún momento, hermanos y hermanas, que somos salvados por la fe y no por las obras, es decir, por el cumplimiento de la ley judía. Sin embargo, Santiago saca ejemplos del Antiguo Testamento que son muy buenos, y si los comparamos con Hebreos 11, versículo 31, y antes que nada con Romanos 4, Gálatas 3, Pablo dice, Abraham fue justo por la ley y no por practicar la ley, mientras que Santiago dice que fue justificado por poner la fe en práctica. Es importante la práctica, hermanos, la obra. Hoy día los cristianos, hermanos y hermanas, estamos siendo medidos por eso. ¿Te acuerdas el evangelio de ser sal de la tierra y luz del mundo? Lo más que necesita el mundo de nosotros los cristianos es ser sal, ser luz. Lo más que necesita el mundo de nosotros en esa balanza es que seamos ¿qué? Prácticos en lo que decimos, palabra y obra, hermanos y hermanas. Eso es el testimonio más grande que está buscando el que nos oye, el que está cerca de nosotros, el que atiende a nuestras palabras. Somos modelo, modelamos, hermanos y hermanas, servimos de modelaje para los demás como cristianos. Así que todo esto, hermanos y hermanas, va en conjunto con ponernos a pensar en el seguimiento de Cristo. Valoremos estos criterios que hoy hemos discutido, ese arranque, hermanos y hermanas, de raíz y en profundidad de lo que es la existencia de nosotros, precisamente en el discipulado al que hemos sido llamados y somos parte de él. Vamos a orar, hermanos y hermanas, al Señor, nuestro Dios. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Recuerda esto, hermano y hermana. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y para la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermano y hermana. Y sobre todo, vas a ser bendecida, hermano, y serás bendecido, querido hermano. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Te esperamos.